Hola a todos y todas, mi nombre es Catherine Torres, soy profesora del Liceo A66 Héroes de la Concepción. En esta ocasión estoy aquí para hablarles sobre un tema súper importante en matemática, ¿ya? Que es el concepto de función. Este concepto de función comienza a trabajarse desde séptimo hasta cuarto año medio, entre enseñanza básica y media, y en la universidad, para aquellos que estudian alguna carrera relacionada con matemática, es tremendamente fundamental, por lo tanto es bueno comprenderlo desde lo más simple, que es con lo que vamos a partir hoy, ¿ya? Entonces, con respecto a las funciones, si ustedes van a un texto o buscan en internet, se van a encontrar con una definición similar a la que aparece acá. Si dice, una función es una relación matemática que asocia elementos de dos conjuntos. Un conjunto A, en el cual están elementos que forman parte del dominio, y un conjunto B, donde están los elementos que forman parte del codominio. De tal manera que a todo elemento X del conjunto A se le asocia un único elemento f de X del conjunto B. Ahora, esta definición en algunos casos puede resultar no tan simple, ¿sí? un poco más compleja para aquellos alumnos que no tienen tanta cercanía con la matemática. Entonces, nosotros lo vamos a aclarar un poco. Ya lo que hace la función es armar pareja entre los elementos de dos conjuntos. Un conjunto de partida, en donde están los X, y un conjunto de llegada, en donde están los f de X. A los elementos del primer conjunto, X, se les puede llamar de diferentes maneras. Algunos hablan de variable independiente, otros hablan del dominio, y en algunos textos puede usted encontrar el concepto de preimagen, ¿sí? Con respecto al conjunto de llegada, donde están los f de X, usted se puede encontrar con distintos nombres también, como variable dependiente, recorrido o imagen. ¿Sí? Independientemente de los nombres que usted encuentre, ya en el conjunto X está la variable independiente, que también se llama dominio o que también se puede llamar preimagen, y los f de X, que son el conjunto de llegada, ya se llaman variable dependiente o también recorrido o también se puede hablar de imagen. Los tres conceptos en pareja son correctos, ¿ya? Entonces, lo que hace la función es armar parejas entre un conjunto y otro. En una función se forman parejas entre los elementos de dos conjuntos, ¿ya? Y hay condiciones para formar estas parejas. Las condiciones son que a todo X, ¿sí? O sea, todos los elementos del primer conjunto le corresponde un único f de X. O sea, todos los del primer conjunto deben estar asociados con un único elemento en el segundo conjunto, ¿ya? Entonces se presentan aquí diferentes imágenes y la idea es que identifiquemos en cuál de ellas se presenta una función y en cuál no, ¿ya? Son parejas que se forman entre los elementos del conjunto A y el conjunto B. Entonces, en la primera imagen, ¿sí? Si ustedes pueden notar, de los elementos del conjunto A, que son A, B, C, D, de cada uno de ellos, de todos, sale solamente una flecha hacia el segundo conjunto, ¿sí? Por lo tanto, esta sería una función, puesto que todos los elementos del primer conjunto están asociados con un único elemento en el segundo conjunto. No importa que en el segundo conjunto sobren elementos, o sea que por ejemplo el 2 y el 4 en el conjunto B no tengan una preimagen, ¿ya? En la imagen de al lado, a la derecha, también se presenta una función, puesto que todos los elementos del primer conjunto tienen una pareja en el segundo conjunto, ¿ya? No importa que todos vayan al mismo número, lo importante es que del primer conjunto, ¿sí? Todos los elementos de ahí estén asociados con un elemento en el segundo conjunto. En la tercera imagen, abajo a la derecha, ¿sí? No se muestra una función, ¿ya? Esa imagen no corresponde a una función, puesto que en ese caso la letra A, si ustedes observan bien, la letra A está asociada con dos elementos en el segundo conjunto, o sea, a la A le corresponde el 2 y le corresponde el 3. ¿Ya? Y eso hace que esta relación no sea una función, porque las condiciones o las características eran que todos los elementos del primer conjunto debían tener asociado solo un elemento en el segundo conjunto, y en este caso eso no ocurre, ¿ya? En la última imagen, abajo a la derecha, ya tampoco se presenta una función, puesto que la letra B, que está ahí en el primer conjunto, queda solita, no tiene una pareja asociada en el segundo conjunto. Y la condición de función, ¿ya? Las dos condiciones de funciones son que todo elemento del primer conjunto debe estar asociado con un único elemento en el segundo conjunto, y eso acá no ocurre, puesto que B no tiene una imagen en el segundo conjunto, ¿ya? Entonces, de las imágenes que se muestran acá, sería función las dos de arriba,
y las dos de abajo no corresponden a una función. ¿Ya? Ahora, consideremos un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar la función f de x igual a x más 3. Esa es la función con la que vamos a trabajar, por tomar un ejemplo cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la función? La función toma un elemento en el primer conjunto y le asocia un elemento en el segundo conjunto. La asociación en este caso, en este ejemplo, es que la función va a tomar un x del primer conjunto, le va a sumar 3 y le va a asociar a su f de x, ¿sí? Va a armar parejas entre los x y los f de x, de modo que el f de x siempre va a ser 3 unidades mayor que el x que se considere. Entonces, por ejemplo, si yo tomo acá el número 1 y considero esta función, al 1 le sumo 3, obtengo 4, y entonces en esta función, ¿sí?, que arma parejas, el 1 tendría que formar pareja con el 4, porque al 1 se le agregan 3 y se obtiene su correspondiente pareja, que sería el 4. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomara el 4, ese 4 le sumo 3 y le busco su respectiva pareja, que sería el 7, ¿sí? Entonces el 4, según esta función, haría pareja con el 7. Otro ejemplo, si yo tomo el menos 5, ya lo ingreso a la función, le sumo 3, obtengo menos 2. Eso significa que en esta función el menos 5 hace pareja con el menos 2. ¿Ya? Entonces se muestran aquí todas las parejas que se van formando según la función f de x igual a x más 3. Lo que hace esta función es tomar un número cualquiera y le suma 3, ¿sí? Y de esa manera se obtiene su correspondiente pareja en el segundo conjunto. Ahora, resulta que estas parejas que se van formando se pueden representar en una tabla de valores, que es la que aparece acá en la imagen, ¿sí? Entonces, según lo que nosotros vimos, el 1 forma pareja con el 4, entonces nosotros decimos que el x es 1, su f de x correspondiente sería 4. El 4 va con el 7, el menos 5 va con el menos 2. Eso es por tomar algunos ejemplos, porque yo a la variable x le puedo asignar cualquier valor, ¿ya? Y dependiendo del valor que yo escoja para la variable x, voy a obtener su correspondiente f de x. Entonces a la variable x se le llama independiente porque yo elijo el valor que quiero, y la variable f de x sería dependiente porque el f de x que se obtiene depende del valor que yo elegí para x, ¿ya? Ahora, recuerden que teníamos una tabla de valores con los correspondientes x y f de x. Ahora resulta que estos x y f de x también se pueden representar como puntos, ¿sí? Por ejemplo, el 1, 4, ¿sí?, el x1 y el f de x4 va a ser para nosotros el punto 1,4. La pareja 4,7, ¿sí?, va a ser el punto 4,7. Y la pareja formada por el menos 5 y el menos 2 van a representar el punto menos 5, menos 2. Y estos puntos se pueden llevar a un plano cartesiano, a un sistema de ejes coordenados, en donde en el eje X está la variable independiente, el primer valor en cada punto, y en el eje Y está la variable independiente, que sería el segundo valor en cada punto, ¿ya? Y los puedo ir ubicando en el plano. Entonces el punto 1,4 lo marco ahí, en el plano cartesiano. El punto 4,7 lo ubico en el plano cartesiano. El punto menos 5, menos 2 lo ubico en el plano cartesiano. Y resulta que puedo observar que estos puntitos están asociados a una forma específica, ¿sí? Y puedo comprobar asignando más puntos o elaborando una tabla con más puntos, ¿ya?, y ubicarlos también en el plano cartesiano. Y se observa ahí con mayor claridad que efectivamente todos ellos son parte de una forma geométrica y la puedo trazar. Ahí estaría la gráfica de la función con la que estamos trabajando como ejemplo. O sea, la función f de x más 3, que toma un x, le suma 3 y le asocia su f de x, se representa en el plano cartesiano mediante esa gráfica, ¿sí? Se presentan, nosotros desde la enseñanza básica, séptimo, octavo, hasta cuarto medio, trabajamos diferentes tipos de funciones, ¿sí? La función lineal, que es la primera que se comienza a trabajar, cuya representación es una línea recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Tenemos la función afín, que también está graficada mediante una línea recta o representada mediante una línea recta, pero esta no pasa por el origen del plano cartesiano, ¿ya? Tenemos también la función constante, que lo que hace es asociarle a todo x el mismo f de x, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta también es una línea recta, pero no tiene pendiente, es paralela al eje x. Se trabaja también la función valor absoluto, la función racional, que está asociada a las fracciones,
la función cuadrática, ¿sí?, asociada a la ecuación cuadrática, la función radical, que está relacionada con las raíces, la función logarítmica relacionada con los logaritmos, la función exponencial relacionada con expresiones en donde la variable aparece en el exponente de una potencia. Se estudian diferentes tipos de funciones en la enseñanza media. ¿Ya? Ahora, algunas de ellas vienen dadas en el programa de estudio y su estudio es bien profundo, como en el caso de la función cuadrática, por ejemplo, y hay otras que aparecen de repente como ejercicio en algún texto, ¿sí? Ahora, puede suceder que ustedes en alguna ocasión no trabajaron, no, en ninguna ocasión trabajaron con algún tipo de función específica, ¿sí? Entonces, no sé cómo es la gráfica, no sé cómo será ese tipo de función, ¿ya? Para todas las funciones, independientemente de cuál a ustedes se les presente, se puede hacer un bosquejo, se puede tener una idea de cómo es la gráfica solo si se conoce el concepto que se está trabajando y se realiza una tabla de valores para identificar puntos de la gráfica de esa función. Por ejemplo, yo tengo acá considerada una función que es una función radical, ¿sí?, raíz cuadrada de x menos 2. Supongamos que usted no conoce esta función, nunca la trabajó, pero sí conoce las raíces, ha trabajado con raíces, sabe calcular raíces. Entonces, a partir de eso, usted podría hacer la gráfica de esta función solo completando una tabla de valores, ¿ya? Lo vamos a hacer acá de manera bien breve. Entonces, yo considero un valor cualquiera para x, porque es variable independiente. Tomo un valor cualquiera, pero en mi caso elijo unos que a mí me convengan, que tengan raíz cuadrada exacta para no tener problema con los decimales, ¿ya? Entonces lo que hago es tomar el valor de x, lo ingreso a la función, y en este caso sería raíz cuadrada de x menos 2, el 1 que estoy eligiendo como x, lo voy reemplazando en el valor de x y voy obteniendo su respectivo f de x. Entonces resulta que si yo elijo el 1, el valor asociado que obtengo es menos 1 y ese sería el punto. Elijo el 4, ¿sí?, lo ingreso a la función y obtengo el 0. Entonces mi punto sería 4,0. Elijo el 9, lo ingreso a la función y obtengo 1. Mi punto sería 9,1. Ingreso el 16, lo ingreso a la función y obtengo el punto 16,2. Ingreso el 0, lo ingreso a la función y obtengo el punto 0 menos 2. ¿Sí? Tomo el menos 4 por tomar valores cualquiera, ¿ya? Y resulta que con el menos 4 tengo un problema porque al intentar calcular la raíz cuadrada de menos 4 ya me doy cuenta que ese valor no existe en R, por lo tanto el menos 4 no es un punto no está asociado a ningún valor, por lo tanto ahí no va a haber un punto de la gráfica en la función. Ya lo que hago entonces es tomar los puntos que tenía con los puntos que obtuve anteriormente y los voy a ir marcando en la gráfica, ¿sí? Primero 1 menos 1, 4, 0, 9, 1, 16, 2, 0 menos 2 y obtengo un conjunto de puntos, ¿sí?, que pertenecen a una curva, que en este caso sería la que se marca ahí, ya que corresponde a la gráfica de la función con la que se trabajó, ¿sí? Una función que usted puede no conocer, pero si sabe trabajar raíces, pueden ir ingresando diferentes valores para x, haciendo los cálculos respectivos, obteniendo los respectivos f de x y con eso entonces hacer un bosquejo de la gráfica de la función, ¿ya? Bueno, eso sería lo que vamos a trabajar hasta ahora. Y en clase siguiente seguiremos profundizando respecto a otros tipos de funciones, ¿sí?, o algunos conceptos específicos relevantes también relacionados con las funciones.